él iba a presentar esta rendición de cuentas estaba matizada por un tema que, aunque no le afecte en términos electorales, sí en términos de imagen era un tema negativo. Me refiero a todo el escándalo que ha rodeado la salida del país de su asesor Joao Santana, su asesor de uno de sus asesores de campaña, tanto la salida de él como la salida de la esposa del señor Joao Santana. Y este tema, pues, la oposición ha tratado de sacarle el máximo provecho como una eventualidad negativa de Danilo Medina. Entonces, Danilo Medina iba a su rendición de cuentas en una semana caracterizada por un tema que, repito, en términos electorales, nada que ver, pero en términos de imagen sí podía tener su incidencia. Sin embargo, señores, esa misma semana, sin que nadie lo estuviera esperando, surgen varios temas que le allanaron el camino de manera muy favorable a esa rendición de cuentas del presidente Danilo Medina. ¿Cuáles fueron esos temas que fueron surgiendo? En primer lugar, viene un informe de Fitch Rating sobre el comportamiento de la banca en la República Dominicana. Un informe en el que presenta la situación de consolidación de la banca nacional y su operatividad en distintos aspectos que incluso van más allá de todas las normas prudenciales. Una cartera de crédito bastante sana, una tasa de recuperación también muy, muy favorable y unas reservas por cada peso prestado que están muy por encima de lo que son las exigencias. Entonces, una conclusión de que hay una situación muy favorable de estabilidad y de crecimiento, de un crecimiento estable, solidificado de la banca dominicana. Y al mismo tiempo, ese informe de Fitch Rating dice que la economía dominicana es la única que va a presentar un crecimiento en la región de un 7%. Pero además de este informe de Fitch Rating, entonces el viernes surge el informe del Banco Interamericano de Desarrollo. Ese informe coincide con el informe de Fitch Rating en el sentido de que la economía dominicana es una de las de mayor fortalezas en la región. Y dice el BID que esta economía, la economía dominicana, tiene una proyección de crecimiento por encima de un 6%. Es decir, que hay una coincidencia entre lo que está planteando Fitch Rating, que habla de un 7%, y este informe del BID, que habla de un crecimiento de una economía por encima de un 6%. Y toda la evaluación que hace en comparación con la región presenta a la República Dominicana en una situación muy favorable. Es decir, este hombre tiene estas dos alfombras. Estas fueron como las alfombras rojas que lo recibieron en el Congreso. Y parece que eso era suficiente. Pero además de esto, entonces, esta semana, antes del presidente ir a rendir sus memorias, está el anuncio del Consejo Nacional de Zonas Francas de que 58 nuevas empresas de zonas francas van a instalarse en la República Dominicana. 58 nuevas empresas. Esas 58 nuevas empresas de zona franca van a albergar unos 5.242 empleos. De esos empleos, 4.220 son empleos de operarios
y unos 1.004 son empleo de técnicos y de profesionales. Entonces fíjense cómo hay 3 noticias que ya le tienen a este hombre un camino favorable, es decir, un camino despejado que si usted la compara con la otra información, ya digamos que hay una compensación. Pero caramba, señores, que llegara también esta semana, esa misma semana, antes de ir Danilo a acudir a rendir sus memorias, la decisión del Tribunal Superior de Tierra sobre el caso Bahía de las Águilas. Ese fue, digamos, el golpe de suerte, porque eso pudo haber sido la semana próxima. Eso pudo haber sido esta semana. Eso pudo haber sido dentro de 2 semanas. O tal vez eso pudo haber sido después de las elecciones. Es una decisión de un tribunal. Aunque viniera en ese mismo sentido, producirse en la coyuntura que se produjo. Mire, eso se planifica y no sale tan bien. Eso se prevé y no sale como salió. Porque entonces ahí apareció la parte más emotiva del discurso de Danilo Medina. Una parte frente a la que nadie, absolutamente nadie, podía permanecer con indiferencia. Y el que estaba pues dándole seguimiento a través de las transmisiones de radio y televisión a esta rendición de cuentas, como todas las personas que estaban en el Congreso Nacional, tuvieron que experimentar algún tipo de emoción cuando eso se produjo. Entonces, no mencioné que estaba dentro de estos acontecimientos, desde luego, sin llegar al impacto de lo del Tribunal Superior de Tierra, que también está en la semana donde el país de manera formal le hicieron entrega de la presidencia pro tempore del CELAT. Ya el presidente Danilo había sido electo presidente pro tempore del CELAT, etcétera, pero la transmisión formal de esa presidencia, la entrega formal, se produjo esta misma semana. De manera que el hombre ya iba cómodo, muy cómodo a su rendición de cuentas, porque cuando ofreciera los datos que ofreció, ya cualquier cosa que se pudiera plantear de dudas de esos datos estaba sobre respondida. El discurso fue un discurso de un gran motivador. Danilo quiso motivar y comunicar esperanza al pueblo dominicano, y creo que lo logró muy bien. Es decir, el hombre no empezó solamente a hablar desde el principio, a enumerar sus logros, sino que quiso haciéndolo despertando el optimismo de la sociedad dominicana y demostrando que hay posibilidad de materializar cambios. Empieza pues con este enlace de que se equivocaron quienes pensaron que su gobierno sería un gobierno que vendría a gestionar lo existente y que se limitaría a una gestión de lo existente sin dejar que eso cayese en crisis. Y lo que llegó fue un gobierno de transformación. Un gobierno que ha empujado cambios importantes y ha hecho cosas que se creían que eran imposibles. Él habla más adelante de una revolución de las expectativas, y yo creo que esa revolución de las expectativas se ha producido. ¿Y cómo se ha producido esa revolución de las expectativas? Por ejemplo, ya que mencionamos este caso, señores, ¿cuál era el futuro de miles de ingenieros y de arquitectos en la República Dominicana? ¿Cuál era el futuro? ¿Un futuro frustratorio? Esa gente no tenía oportunidad de realizar una obra para el Estado. La única oportunidad que tenían ellos era la de trabajar como empleados de los grandes contratistas
que paradójicamente la mayoría no son ingenieros y no tienen por qué serlo, pero no lo son, ni arquitectos tampoco, pero sí son los que tienen el predominio o tenían de las obras del gobierno en las últimas administraciones, no solo en la del PLD, sino que eso era así. Miren, señores, desde la época de Balaguer, porque también las cosas hay que reconocerlas, desde los tiempos de Balaguer, un ingeniero sin recursos no se juntaba con una obra. Desde los tiempos de Balaguer, pero Balaguer lo hizo con un método de la asignación directa, que ya después, con los cambios que se ha experimentado en la sociedad dominicana, ya no son posibles. Danilo procuró una metodología que toma en cuenta que hay una ley de compra y contrataciones y que tiene que ser distinta, porque ya no podía él venir con una metodología en que iba a favorecer ingenieros y arquitectos que no tenían oportunidad, pero resulta que él los iba a escoger dentro de los del PLD. Eso no fue lo que hizo, sino que abrió la oportunidad, y no importa que usted sea PRM, que usted sea PRD, que usted no sea de partido, usted tenía la misma oportunidad de ganar un sorteo, como muchos lo ganaron, que la oportunidad de una persona que hiciera campaña o habría hecho política con él. Incluso, en principio, eso cayó muy mal entre la gente de su partido, que lo han comprendido, lo han terminado comprendiendo porque han visto cómo la sociedad ha valorado esa iniciativa. Entonces, ¿usted cree que las expectativas hoy de un profesional de la construcción son las mismas que ese profesional tenía antes, cuando él no tenía ninguna posibilidad, ningún futuro? Lo propio, lo que ha ocurrido con las MIPYMES. La directora de compra y contrataciones está hablando que para este presupuesto la participación de las MIPYMES estará por encima del 30% en las compras del Estado. Es decir, la posibilidad de que un pequeño negocio formalizado tenga un trato beneficioso con el Estado. Todo eso le lleva esperanza de vida nueva a gente que no la tenía. Lo propio entonces con los planes sociales, lo que ha ocurrido con la tanda extendida, lo que ha ocurrido con el seguro subsidiado de salud y una serie de cosas. Es decir, ahí estamos hablando de gente que tiene esperanza, que tiene una visión de vida, que ha sido una visión de vida totalmente distinta. Entonces, bueno, es lo que hablaba de refiriéndose a José Ramón López, ¿no? Aquel escritor y periodista puertoplateño que escribió, que ha sido uno de los que ha hablado sobre el pesimismo dominicano. Entonces, que ha sido, digamos, una tesis en la República Dominicana, prácticamente un hecho demostrado de que hay un ánimo pesimista entre los dominicanos que no nos permite trazarnos grandes metas en términos colectivos, porque en términos individuales hay mucha gente que ha trascendido, que es un muchacho pobre de Mano Guayabo, y ahí está en el Salón de la Fama de Cooperstown, que a través del béisbol muchos se han hecho superestrellas. En términos individuales, sí hay muchos ejemplos de que la gente puede trascender. Ahora, en términos colectivos, como sociedad, trazarse grandes metas, muchos entendían que eso eran cuestiones imposibles para una sociedad como la nuestra. Entonces, ya él ofreció una serie de datos ahí en términos económicos importantes, saltando esto, ¿no?, de que los dominicanos hemos recuperado la confianza en nosotros mismos, que ahí es que estamos hablando de lo que es la revolución de las expectativas. En términos de la economía, cuando se fue a la cifra, dice: para los que tienen predilección
por las estadísticas y prefieren el lenguaje de las cifras, a continuación les voy a dar algunas. Les prometí que lucharía por una República Dominicana con una amplia y fuerte clase media. Y la clase media, que era de 20.7% a principio de nuestra gestión, creció 8 puntos porcentuales y hoy es de 28.9%. Tras crecer un promedio de 6.5 entre el 2013 y el 2014, nuestro país creció un 7% más en el 2015. Imagínense, no voy a continuar con otros datos de la economía porque no tengo tiempo de vaciar el discurso completo. Pero, ¿qué ocurre? Que usted podía prever cuál eran las respuestas de la oposición. Era la misma de siempre. Incluso usted podía escribir la reseña de lo que iba a responder cualquier líder opositor. Que este hombre está hablando de un país distinto, que dónde que esté este hombre, que eso no coincide con la realidad, etcétera, etcétera. Pero resulta que también el BID está hablando de un país distinto, que el informe de Fitch Rating también está hablando de un país distinto, que casi toda la calificadora de riesgo y todas las evaluaciones económicas que se han hecho, como la que ha hecho el Fondo Monetario Internacional, están hablando de un país distinto, y aparentemente quienes no se han dado cuenta que el país ha cambiado, porque parece que no lo conocen, son quienes mantienen esta posición. Ahora bien, el hombre que presentó esas cifras es también una persona que reconoce que por el problema de la acumulación de la inmensa deuda social acumulada en el país, esas cifras no son satisfactorias de por sí, porque lo que él dice, es decir, yo presento la cantidad de escuelas que he hecho y la cantidad de escuelas que tienen tanda extendida, pero no le estoy diciendo nada que todavía no le he construido una escuela y no puedo esperar que esa persona esté conforme. Ha presentado la tasa de la reducción de homicidios en la República Dominicana, pero él no lo ha hecho para decir que de lo que se está hablando es de simple percepción, porque él entiende que eso no es suficiente para la gente que todos los días está padeciendo actos delincuenciales. Lo que sí es una referencia para que la gente tenga fe y vea que eso puede cambiar. Que eso puede cambiar, que así como otros tienen sus escuelas nuevas, usted la va a tener también. Que así como se ha avanzado en muchas cosas, se podrá seguir trabajando. Es decir, eso de mi punto de vista, sumamente importante. Mencioné la parte emotiva de lo de Bahía de las Águilas, pero más allá de la parte emotiva, el anuncio con el que prácticamente concluye es el anuncio de lo que ya arranca, porque no es solo lo de contentarse con la decisión que tomó el Tribunal Superior de Tierra, sino que también ahí hay avances muy importantes que en lo inmediato ya se van a reflejar en el desarrollo de Bahía de las Águilas. Este discurso tenía unas 37 páginas, esto debe estar por la página 30 en adelante, lo de Bahía de las Águilas. Pero bueno, ya hay unos anuncios concretos. De eso hablaremos después. Son las 7:22 minutos. El sol de la mañana. Alfredo Martínez fue escogido como nuevo alcalde de Santo Domingo Este. Nuevo alcalde de Santo Domingo Este, porque eso era lo que estaba escogiendo el PLD. El nuevo alcalde de Santo Domingo Este, y los propios resultados de esa encuesta que sirvió de base para esa escogencia así lo demuestran. Quiero felicitar a la Comisión Electoral porque partió de una serie de parámetros que tenían que estar combinados para poder escoger con justeza a un candidato. Porque no se trataba de un concurso de simpatías.
un concurso de simpatía, de quién me cae mejor solamente, quién me simpatiza más, sino quién tiene el mayor potencial para ganar, quién tiene las mayores fortalezas para ganar. Entonces, ¿qué era lo primero que había que tomar en cuenta? ¿Qué era esta encuesta? Esta encuesta era la sustitución de unas primarias en el PLD, porque los candidatos se escogen por primarias. No había tiempo para primarias, entonces una encuesta o un serial de encuesta iba a suplir las primarias. Si esa encuesta está supliendo las primarias, lo primero que esa encuesta tiene que ver es cuál es el sentimiento de los PLDistas. Entonces, en ese renglón, entre los PLDistas, Alfredo Martínez, 46.9, Karen Ricardo, que ha tenido un gran papel, 43.6. 46.9 a 43.6, que era el dato real de la encuesta, porque la comisión electoral ofreció los datos en un orden que crearon cierta confusión, porque lo que se está evaluando, esta encuesta es la primaria del PLD. Entonces vamos a ver qué piensa el PLD sobre su candidato. Tomó en cuenta la percepción y la seguridad que tenía la gente en las posibilidades del triunfo de un candidato. En ese renglón, Alfredo Martínez 37.4, Karen Ricardo 30.8. Entonces hizo un todo contra todo, que ahí es que ellos crearon cierta confusión, porque cuando se da el dato de que Alfredo tiene 27.8 y Karen 26.5, ellos no explicaron en qué contexto estaba eso. Eso está en el contexto de un todo contra todo, es decir, ahí se midió a Manuel Jiménez, se midió a Domingo Batista y a Dios Astacio. Todo el que apareciera ahí como candidato está medido en el todo contra todo. Y en el todo contra todo, un pedazo de PLD, que era Alfredo, o un pedazo de PLD, que era Karen, solamente un pedazo de PLD, en el todo contra todo, ambos superan a los candidatos de oposición. Ambos lo superan. Cuando se ve este 27.8 de Alfredo y este 26.5 de Karen, el PLD se sitúa en un 55%. Un 55%. Es decir, que como punto de partida para una campaña de candidatos que han tenido que construirse en meses para el municipio, la verdad es que tienen una buena arrancada y espacio para crecer, porque el PLD marca sobre el 60% en el municipio de Santo Domingo Este. Ahora lo que tiene que hacer Alfredo Martínez, y creo que él tiene la disposición de eso, y con este gesto de Karen Ricardo también quedan las puertas bastante abiertas para eso, porque Karen Ricardo actuó con una gran altura al reconocer y aceptar lo que había dicho que iba a aceptar, pero al comprometerse de inmediato, es decir, su comportamiento fue el de una persona con un liderazgo político, y un liderazgo político realmente responsable, y que sabe que también fue una gran ganadora de este proceso. De manera que la unidad del partido es lo que ahora tiene que buscar Alfredo, compactar esa unidad para ponerse en los mismos porcentajes que tiene el PLD, que son sobre el 60%. Ahí no hay para más nadie. Ahí no hay para más nadie. Cuando yo estaba viendo detalles de una encuesta y de esa encuesta, Manuel Jiménez tiene un pequeño préstamo. Manuel Jiménez tiene un préstamo ahí del PLD, en un prestamito del PLD, pero con un PLD compacto recupera ese préstamo. Domingo Batista estaría en segundo lugar, pero muy lejano. Muy lejano. Entonces, son las 7:28 minutos.
Solo voy a tener oportunidad de referir los resultados de la encuesta Greenberg Diario Libre. Danilo Medina, 55%, Luis Abinader, 34%, Guillermo Moreno, un 2%, Amable Aristi, un 1%. Cuando esa misma encuesta busca más seguridad en el voto, Danilo Medina sube a un 59% y Luis Abinader a un 36%. Ese es el panorama. Ese es el panorama ya cuando se está doblando la curvita de la Paraguay. Hay que recordar que Danilo Medina le pudo ganar a unas elecciones a Hipólito viniendo desde abajo, porque Danilo Medina finalizó el año empatado con Hipólito. Y ya a partir de enero le fue sacando la cabeza. Pero finalizó el año empatado con Hipólito. Empatado con Hipólito. Es decir que ganar viniendo desde abajo no es una cosa que usted la busca de un día para otro. Tiene que venir con cierta consistencia. Se podrá decir, bueno, hay avances importantes de Luis. Sí, porque lo que ocurre es que en política una diferencia de 30 puntos es realmente una diferencia de 15. Es decir, si el otro avanza 15, ahí se produjo un empate. Si el otro avanza 5, el otro disminuye 5, casi de manera automática. Entonces, por eso la diferencia en política son la mitad de lo que se percibe. Pero aún así, pues hay unas diferencias considerables. Lo que la gente piensa del gobierno y de las expectativas también del gobierno. Medina enfrenta las elecciones presidenciales, dice el Diario Libre, del 2016, con gran simpatía y un fuerte récord. Una mayoría de 66 a 28% de dominicanos afirma que sus vidas han mejorado en los pasados 4 años. Empujando esta opinión están las mejoras en la educación, la electricidad y la salud. El 89% afirma que la educación está mejorando en la República Dominicana. El 62% dice que la electricidad y el 67% aprueba su trabajo en la salud. Como resultado, una mayoría del 69% quiere continuar en la dirección que el presidente Medina lleva al país y su tasa de apoyo general es de un 80%. Tasa de apoyo general es de un 80%. Es decir, la tasa de apoyo de Danilo está como estaba en sus mejores tiempos. La tasa de apoyo, eso no quiere decir intención de voto. Estamos hablando de la valoración. Su aprobación rompe las líneas partidarias, mientras que el 93% de los PLDistas aprueba su trabajo. El 56% de los partidarios de otras organizaciones pues le aprueba. Pero señores, ya son las 7:31. Cambio y fuera, Maurice. El sol de la mañana, el sol de la mañana.